se ve todo el organismo inflamado. Y eso hace que uno se sienta mal, genera mucha ansiedad y empiezan los usos y abusos de sustancias, ya sean sustancias prohibidas como la marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, como también las sustancias como el café, como el alcohol, ¿no? Que no están prohibidas para nuestra sociedad, pero que sí generan una dependencia en muchos de las personas. Usted sabe que no hay fiesta que no se consuma alcohol. ¿Es necesario? La pregunta es necesario que que esté el alcohol siempre. Cuando uno empieza a ser incisivo, ¿no? Y empieza a encontrar, digamos, una cuestión lógica, encuentra que no es necesario, que uno con los sentidos despiertos, vigile, puede disfrutar más que con los sentidos enlentecidos, frenados, porque sabemos que el alcohol lo único que hace es deprimir el sistema nervioso central. Por lo cual no encuentro disfrute si mi sistema de reflejo, sistema de sensorio se encuentra deprimido. O sea que fíjense lo paradojal que es esto, ¿no? Pensando que nos vamos a divertir, lo único que terminamos es deprimiendo el sistema nervioso central. Es una manera académica que ustedes puedan notar, más allá de que la realidad sea diferente. Pero ¿cómo puedo inyectar este conocimiento, digamos, académico hacia una sociedad? Es enseñando, es mostrando. Yo recién decía, hacía referencia al prefrontal no maduro en los jóvenes. Casualmente, toda esa violencia se ve porque el prefrontal de las adolescentes, de los jóvenes, sobre todo varones, no ha madurado todavía. Incluso, si uno puede hacer referencia o echa mano a bibliografía actual, hay un psiquiatra español de apellido Roja, él hace referencia a de que hay varones que no maduran, incluso aún siendo mayores de 30 años. ¿No? Como un abordaje, digamos, diferente, porque, bueno, sabemos que un adolescente no madura el prefrontal, pero ¿hasta cuándo madura? ¿Hasta qué edad madura o puede madurar el prefrontal en un varón? Bueno, la bibliografía dice que hasta los 30, ¿no? Miren la edad que tiene, porque se comporta como un niño, claro, porque no ha madurado su prefrontal. Y dice el psiquiatra que en muchos de los casos de los varones, adultos ya, aún teniendo 40, 50, no maduran, ¿no? Por lo cual es una situación que hay que enseñarla, hay que mostrarla, de tal manera que uno pueda trabajar sobre esos puntos, ¿no? Darle algunos tipos de consejos para que la sociedad pueda comprender esa situación, ¿no? O sea, bastante interesante, es lo actual, es lo que yo por ahí lo incentivo al alumnado que siga, ¿no? Como algo nuevo, y eso está mucho basado en lo que es la neurociencia. ¿Alguna pregunta más, chicos, para iniciar el tema? Bien, ninguna. Sí, licenciado, ¿en qué modalidad? ¿Cómo será el parcial? ¿Múltiple choice o desarrollo? El parcial es múltiple choice, ¿ah? Y todo basado en lo que damos desde acá. No va a haber preguntas en las cuales no se le haya enseñado. Aquí tranquilos, el ¿Se aprueba por parcial es un 4? parcial integrador. Siempre se aprueba, bueno, en las materias y en el, digamos, en lo que es la facultad, las calificaciones son de 4 en adelante. ¿De Gracias. acuerdo? ¿Alguien más? Bueno, el tema que vamos a desarrollar va a ser el tema 4, relacionado a lo que es la promoción y prevención a nivel general, ¿no? Ustedes han visto con el licenciado Padilla algunas situaciones muy puntuales. Yo creo que lo medular en cuanto a la programación lo dio él, ¿no? O sea, ustedes han visto las tendencias que hay a la prevención y promoción, ¿no? Ahí ustedes pueden tener bastantes elementos enriquecedores para ver cómo se hace la promoción, las alteraciones que tienen las personas cuando se encuentran, qué sé yo, con el bullying, se encuentran con lo que es los acosos laborales, toda esa situación que nos pone en alerta nuestro aparato psíquico y cómo nosotros podríamos calmarnos, encontrar cierta calma, cómo gestionar en definitiva nuestras emociones. Esa sería la palabra correcta. ¿De qué manera puedo gestionar mis emociones? ¿No? Mis iras, mis broncas, mis frustraciones, ¿sí? Si hay una manera en la cual yo me noto en que realmente pierdo el control,
Bueno, ¿cómo podría ser de recuperar el control de las emociones? Eso se llama gestión de las emociones. Bueno, sabemos que el cerebro tiene todo, digamos, un neocórtex que se encuentra en la parte del prefrontal, que hacíamos referencia recién, que nos da la razón, el juicio, por lo cual nos podemos relacionar con las cuestiones religiosas, ¿no? Sin ese cerebro nuevo del neocórtex que está en el prefrontal, bueno, se impulsaría otro cerebro, que es un cerebro más antiguo, que es violento, que es agresivo, ¿no? Recuerden que el ser humano tuvo mucha evolución, ahora ya no somos ni cazadores, ni siquiera tenemos huerta, ¿no? Si bien gente trabaja, pero está todo con máquinas. O sea, hay un cambio de paradigma referente a esto, por lo cual el ser humano se volvió pacífico en teoría, y pacífico de acuerdo pensando en la línea cronológica, ¿no? Porque estas situaciones violentas que vemos actualmente no son nada a lo de la historia. Si vemos la historia del ser humano, está plagada de violencia, está plagada de situaciones totalmente violentas, que es la máxima expresión en cuanto, no digo agresividad, sino violencia, ¿no? Con la diferencia de los tales, ¿no? O sea, violencia es una cuestión de arremeter contra alguien hasta matarlo, y la agresividad propia de poder sobrevivir, que muchas veces uno la tiene en cuenta como diciendo, bueno, era parte de que si no soy cazador no voy a comer, ¿no? Entonces, bueno, eso ya pasó y encontramos en la línea cronológica. Yo los invito a que vean la historia un poco. No se puede ver la situación actual si no tenemos un hilo cronológico en el tiempo y vemos cómo evolucionó, y encontramos que el ser humano siempre fue violento. Incluso actualmente hay situaciones de guerra, de violencia y despiadado. Uno se sienta a ver, quedas totalmente asombrado, ¿no? Pero fíjense que estamos ya en la posmodernidad y encontramos esta situación. Claramente no aprendimos. Claramente todavía nos falta un recorrido y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? A los mismos errores, ¿no? Es complejo. Eso tiene un mecanismo a nivel cerebral que en otra oportunidad lo voy a marcar para que ustedes los vean. Seguramente que vamos a terminar esta materia y yo voy a elaborar unos talleres un poco para que sean más clarificadores hacia ustedes, y los que quieran se pueden anotar. Eso va a ser después de julio, o sea, a fines de julio. Voy a hacer talleres para que los que les interese realmente la materia lo puedan hacer. Y ahí vamos a hablar sobre cuál es el cerebro profundo en el cual se ubica esta situación violenta, agresiva, ¿no? Que no responde al juicio ni a la razón, ¿no? Y ahí ustedes van a poder comprender claramente sobre lo que les estoy diciendo, ¿no? De esta situación cerebral, en la cual cómo uno actúa. Uno actúa de acuerdo a de acuerdo al entorno, de acuerdo a la situación en la que vive y toda esa historia, ¿no? Lo vamos a ver un poquito ahora más claro. El tema es el tema 4, como estaba diciendo, habla de la salud mental, que es algo que no es únicamente la ausencia de unos trastornos mentales, es mucho más la salud mental. Hemos visto que si podíamos cerrarlo al concepto, podríamos decir, es el éxito en la vida, ¿no? De qué manera uno puede lograr el éxito, ¿no? De qué manera uno puede de pronto llegar a ser buen hijo, buen padre, ¿no? Y buen compañero de trabajo, buen compañero. Siempre tiene que pensar en esa situación general. Me da la imagen, me da a pensar como si tuviésemos que hacer sonar una orquesta, de tal manera que nosotros podamos cumplir con todos los instrumentos para que eso sea realmente una orquesta, ¿no? Entonces, me imagino que el ser humano, cada persona individual, tiene que hacer sonar esa orquesta de manera sincrónica, apropiada, siendo buen hijo, buen padre, calmado, tranquilo, no enfureciéndome, puede tener la gestión de las emociones, ¿no? Entonces, a la postre cierra como ese éxito, ¿no? Ese éxito general que uno tiene, el laboral, con una familia conformada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el modelo que uno puede plantearse, ¿no? Hace referencia, y eso es mucho más que estar libre de algún trastorno mental. Es mucho más superador. De eso se trata la salud mental.
La salud mental es parte de una salud en general, pero que sin esa salud mental no hay salud general. O sea, es una parte muy importante. Por muchos años no tenida en cuenta, por muchos años ignorada. Imagínense, esta materia la estamos viendo recién en el 2018. 2017, 2018. 2017 la presentaron y la empezamos a ver así de manera curricular el 2018. Hace muy poco. Los enfermeros que salieron anteriormente nunca han visto salud mental, a que desconocen lo que sea prevención y promoción en la salud mental. Totalmente lo desconocen, por lo cual no han sido formados y evidentemente no saben sobre el tema. Ustedes sí, ustedes están formando todo el grupo nuevo que, digamos, está estudiando, es que se está formando en lo que es salud mental. La salud mental está determinada por múltiples factores, tanto socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Muy importantes las cuestiones ambientales, ¿no? Hoy me tocaba ver un caso de un niño que tiene retraso mental o una discapacidad intelectual, como así se la llaman actualmente, el DSM-5, de eso no interesa, después lo van a ver para qué es, pero le voy adelantando, se llama discapacidad intelectual, el retraso mental que antes marcaba el DSM-4. ¿Qué es lo que quiero decirle? Veíamos que no era fomentado por su entorno ambiental, o sea, se profundizaba su discapacidad mental porque su entorno familiar no propiciaba un buen ambiente para que él se desarrolle. No había una contención de sus padres, no había una contención de su familia, no había una estimulación por parte de la familia, por lo cual profundiza el trastorno, ¿no? Entonces uno ve claramente que ese ambiente es importante y es necesario tener en cuenta porque parecía que no, ¿no? Entonces, muy importante que la familia proporcione la contención en esas alteraciones, ¿no? Y pareciera que no. Lo socioeconómico también es fundamental tener, digamos, cierta economía sólida un poco para poder vivir y afrontar las situaciones. Es muy complejo, por ahí un abuelo, ¿no? Volviendo a la realidad, un abuelo, un jubilado que no tiene un buen poder adquisitivo, sin embargo, el médico, cuando va o la nutricionista, le indica, qué sé yo, tal queso con buenas proteínas. Imagínense un kilo de queso, con no sé cuánto estará carísimo. Esta persona no lo puede comprar. Entonces termina consumiendo cualquier otro tipo de alimento que es nocivo, que le hace daño, pero realmente su economía no pudo solventar esos gastos, ¿no? Entonces también eso afecta a la salud mental y cómo ellos reniegan, ¿no? De su situación. Mire, me dedican tanta cantidad de medicamentos y no tengo ni siquiera para comprarlo, ¿no? Y ese malestar, ese pensamiento que viene a su vida, a su vivir diario, es el que también lo condiciona, lo limita, afecta su salud mental y posteriormente también lo hace su cuerpo. ¿No? Porque todo lo que uno, la afección que padece uno a nivel mental, seguramente se va a reflejar en el soma o en el cuerpo, como quieran llamarlo. Soma, hago referencia al cuerpo. ¿Van bien hasta acá, chicos? Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla de alguna dispositiva? No sé a qué se hace, no sé a qué hace referencia. Si tengo algún power o algo. Claro. No, 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 le voy a pasar el power luego de la clase, no se hagan problema, no se hagan Bien, bien. problema. El Gracias. power le paso, no se hagan ningún problema. Tengo el power, ya le voy a pasar, no se hagan ningún problema. Van bien en cuanto a lo que vamos explicando. Es claro. Sí, sí. Bueno, existen estrategias e intervenciones intersectoriales eficaces y rentables de la promoción, ¿no? Y la protección, de restablecer la salud mental. El tema acá es el siguiente, yo le voy a pasar luego, que terminemos también un artículo para que ustedes lo lean, que el tema, el presupuesto que hay sobre salud mental es ínfimo. Los profesionales de la salud mental que estén orientados específicamente a la comunidad, a la sociedad, son insuficientes. No hay formación. No tenemos formación en salud mental.
Y las que hay son muy rudimentarias a la fecha. No se ha desarrollado una estrategia. Y si las hay, que evidentemente las hay, no hay dinero para hacer promoción de salud. No hay dinero para poder hacer, no hay el esfuerzo político ni el esfuerzo de decisión política para poder implementar estas políticas de salud mental, valga la redundancia. Lo que estoy diciendo es que hay mucha escasez y la necesidad es muy grande. La gente no puede hacer frente a las situaciones estresógenas constantes por falta de conocimiento. Si ellos pudieran, si ellos conocieran, si nosotros encontráramos la salida y tuviésemos agentes promotores de salud mental, las cosas serían diferentes. Pero no hay conciencia de esto, tampoco hay presupuesto, ¿no? Entonces ese es el problema que hay. Yo le voy a pasar un artículo el cual ustedes pueden leer y puntualmente hace referencia. Falta de profesionales, o sea, recursos humanos no capacitados en el tema. Y segundo, y no menos importante, es el tema económico. No hay un presupuesto para formación de los tales. Sí hay presupuesto para lo que sea el binomio madre-hijo, ustedes lo van a ver constantemente, están las vacunas y todas estas cuestiones, que no está mal, está excelente, que siga así la cosa. Hay todo un reconocimiento sobre algunas situaciones orgánicas, ¿no? Dengue, y ustedes lo han visto, claro, es lo que se ve, pero lo que no ven es lo que cuesta marcar, ¿no? O sea, no ven que las personas cada vez están más depresivas, no ven que hay muchos suicidios, por lo cual no hay una inversión y no saben con qué estrategias combatir estas situaciones, si la palabra es correcta, combatir, ¿no? Pero digo, es necesario que usted pueda ver que la sociedad está padeciendo, siente situaciones de trastorno de ánimo, cuadros de ansiedad, que termina a la postre en consumo de sustancias, ¿no? El ser humano siempre que quiere complementar algo, por ejemplo, el que no ve bien, en el caso mío, usa anteojos, lo complemente con los anteojos. El que no escucha bien, bueno, hay unos auriculares, él trata de poner, y si no tiene auriculares, bueno, va a ser muy exquisito en el tacto, ¿no? O sea, tanto uno extiende algo para poder complementar lo que pierde. Cuando el problema es de la salud mental o psiqui, uno complementa con alguna sustancia. Ese vacío que dicen muchas veces los adictos y que los psicólogos remarcan bien diciendo esa falta que se encuentra, bueno, es llenada con otros tipos de sustancias, ¿no? Entonces, claramente uno las ve. La salud mental individual está determinada por múltiples factores. Hemos dicho sociales, hemos dicho psicológicos, hemos dicho biológicos. Lo socioeconómico, ya lo hablamos, es muy importante, marca muchos indicadores, incluso la pobreza, en particular cuando se junta con lo que es la bajo nivel educativo, ¿no? O sea, eso lo va a impactar mucho más, se profundiza, ¿no? Las cuestiones económicas con el nivel educativo. Argentina está pasando, vean la realidad, Argentina está pasando una situación de ese estilo, ¿no? En la cual se complementan estas dos situaciones, estas dos realidades. Primero, nivel bajo educativo y una pobreza económica por la cual las alteraciones, los problemas, los enojos, las violencias, los explosivos en cuanto al carácter y las iras se manifiestan aún más con esta situación, ¿no? La mala salud mental, haciendo referencia a la mala salud mental, se asocia en cambios sociales rápidos, ¿no? Condiciones de trabajo estresantes. Ustedes ven que despidos, situaciones que empiezan a rumorearse, ¿no? Llevémoslo al campo en el cual están ustedes. No, el profesor es complicado, ha desaprobado mucho. Todos esos rumores que se manejan son los que generan un gran estrés, un gran impacto en el aparato psíquico y un gran desánimo, ¿no? Evidentemente hay muchos que superan esa cuestión, pero muchos caen en esa situación. Lo llevemos al ámbito laboral, es la misma situación, ¿no? Estrés laboral, se rumorea que van a cerrar, todo eso va generando un malestar psíquico, mucha tensión psíquica, por lo cual va a generar también seguramente alteraciones a nivel corporal o a nivel somático. Discriminaciones de género,
lo vemos todos los días, incluso ustedes tienen una tendencia a poder hablar sobre esas discriminaciones, violencia de género y todo demás, lo van a desarrollar ahí de manera preventiva. Exclusión social, miren, ahora se mejoró, se avanzó bastante en cuanto a los pacientes psiquiátricos, pero nosotros cuando teníamos que llevar un paciente a internarlo en el medio clínico, era un problema serio. Ninguno de los profesionales querían abordar a un paciente psiquiátrico. Incluso hoy por hoy no tenemos mucha, digamos, respuesta por parte de los medios clínicos cuando se enteran, es paciente del Carmen, es paciente del IPI, es paciente de los barrios, directamente no, prefiero que esté acá, ¿no? Prefiero que se vaya, lo atendamos rápido y que se vaya. Hay toda una cuestión de exclusión al paciente, ¿no? Lo van a ver en las prácticas. Van a ver que no hay una manera, digamos, de recibirlo o de incluirlo, sino cuando más lejos, como es diferente, que mejor que se vaya. Van a ver la exclusión social, van a ver los modos de vida poco saludables. Hay modos de vida que no son para nada saludables. Eso también se puede mejorar. Son factores que se pueden modificar, pero que muchas veces no lo sabemos. Y si no lo sabemos, bueno, cometemos estos errores digamos, de seguir con el malos hábitos saludables, ¿no? O sea, no está bueno. La mala salud física, vamos a ver que es muy interesante, y si tuviésemos un patrón, digamos, un factor común para mejorar la salud mental, muchas veces está el ejercicio físico, ¿no? Que no es necesario ser un competidor de élite, sino simplemente salir a caminar con ciertos tiempos específicos, en ciertos días específicos, salir a trotar, ¿no? Hacer una mínima actividad física incluso favorece más la actividad física que un ejercicio mental. Mire lo que les llego a decir. Hay estudios recientes que dicen que la actividad física es mucho mejor que un ejercicio mental. Por lo cual, si podemos unir estas dos cosas, va a ser mucho más superador, ¿no? Entonces, eso baja el estrés, baja el cortisol del cual hablamos, y entonces la persona puede entrar en calma, puede calmarse. Entonces, si se logra calmar, fíjense que no va a tener explosiones de ira, va a poder controlar sus emociones. Así de simple. No es caro lo que estoy diciendo, eso simplemente es caro cuando realmente uno lo tiene que enseñar al público, ¿no? Y no hay promotores de salud que lo puedan conocer y entender al tema. Entonces, muy importante. Bueno, eso es por un lado. Después también hay factores de la personalidad y psicológico específico, donde la persona se torna más vulnerable a los trastornos mentales. Hay personas que tienen una alteración. El aparato psíquico, cuando está fallido, cuando hay algunos tipos de alteraciones, bueno, evidentemente va a inclinarse a estar mal, ¿no? Pero felizmente, cuando hay una derivación oportuna, hay muchos fármacos ahora que pueden mejorar ciertas situaciones, como ser, por ejemplo, la depresión. Estoy hablando de la depresión endógena, la interna, la que necesita la persona algún tipo de molécula, algún neurotransmisor que no estaría funcionando, pero bueno, felizmente estos fármacos en un tiempo no muy largo mejoran ese cuadro clínico, ¿sí? O sea, se puede trabajar incluso con eso. Y si la depresión es exógena, viene por algún divorcio, por alguna pérdida, etcétera, etcétera, bueno, hay un equipo de psicólogos que podrían trabajar con el aparato psíquico de las personas para mejorarlo, para ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y trabajar sobre eso. Lo que estoy diciendo, siempre hay algo superador, ¿no? O sea, y hay mucha gente que no se siente bien con ellos mismos, ¿no? De ahí incluso ese pensamiento de suicidio, ¿no? No sé, algo me pasa conmigo mismo que yo me rechazo incluso, me rechazo hasta la muerte, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, uno tiene que orientar a la persona, trabajar con ella y ver que no es una buena opción el autoeliminarse, sino encontrar otras variantes. Incluso hoy en la actualidad es un tema tabú por el cual dicen, cómo se replican los casos, ¿no? Entonces,
es un tema que nosotros abordamos. Yo creo que hay un grupo que lo aborda. Ese grupo tiene que ser muy puntual, eso lo vamos a asesorar bien, de tal manera de que pueda ser específico y ser una ayuda y no, qué sé yo, estimular a que se lleve a cabo el suicidio. Son temas muy puntuales en los cuales la gente tiene miedo de abordarlo, pero es necesario que nosotros en esta materia lo podamos abordar para facilitar, digamos, un poco de que las personas eviten estas situaciones, que claro, muchos de los casos son evitables, ¿no? Y muchos no, ya veremos por qué no. En salud hay una posibilidad que algo suceda, no suceda bien, que no funcione, ¿no? Hay una posibilidad mínima, pero puede haberla. Entonces nos quita la angustia. Si no, hemos invertido tanto, pero bueno, no resultó. Nosotros lo que hacemos salud mental, lo que hacemos psiquiatría, somos personas, somos profesionales que muchas veces no encontramos la respuesta esperada. No la encontramos. Por ejemplo, un cirujano sí la encuentra. Va, opera y prácticamente el 99% mejora el paciente, se va a su casa, todo bien. Pero, por ejemplo, un adicto, nosotros empezamos un tratamiento y encontramos que el paciente mejora un tiempo y recae, mejora un tiempo y vuelve a recaer. De allí que la bibliografía yankee, cuando ustedes lean psiquiatría, van a encontrar que dicen clientes, ¿no? Ese cliente hace referencia al paciente, ¿no? Tradicional nuestro, que ese cliente es el que siempre vuelve y recae, un poco que te frustra como profesional de la salud, de la salud mental específicamente, porque dice, fucha, no hay ni siquiera ninguna mejora en este aspecto. Pero tenemos que entender que es parte hasta que la persona encuentra algo donde hace un clic o mejora y se estabiliza. Es un tema bastante complejo para nosotros, lo que es frustrante en muchos de los casos, pero es parte de la historia. Hay que comprenderlo para saber, si no vivís angustiado. Converso con colegas y me dice, esto no tiene salida. Bueno, podría ser eso, pero siempre tenemos que estar con el paciente. Y si recae, seguir estando con el paciente. Y si mejora, bueno, seguir esa mejoría de cerca y contribuyendo a que esté cada vez mejor, ¿no? Pero nunca podemos abandonar, porque no somos ni militares, no somos educativos en donde vamos a expulsar. Ahí fíjense que hay modelos de psiquiátricos, de establecimientos que expulsan a los adictos pensando que de esa manera ellos van a mejorar. Dice, no lo quiero más, déjelo que se vaya, no cumple. Casualmente ese es el problema del paciente o de la persona, que no va a cumplir porque es transgresora, porque tiene esa situación problemática, ¿no? Entonces, toda una historia para poder trabajar sobre esa situación. Los trastornos mentales también son de carácter biológico en muchos de los casos, factores genéticos, desequilibrios bioquímicos cerebrales, que evidentemente van a requerir un tratamiento y un abordaje médico, ¿no? En la cual nosotros vamos a supervisar esa cuestión. La promoción de la salud mental consiste en acciones que creen entornos y condiciones de vida, ¿no? O sea, la promoción de la salud mental es lo que va a generar, crear un entorno y las condiciones de vida. O sea, si yo tengo un adicto a mi cargo, yo tengo que generar en él todo, organizarle su vida, la vida desordenada que tienes, por eso voy a arreglar cuál va a ser el horario de comida, la toma de medicaciones, las actividades, de tal manera que lo vaya formateando, si se puede llamar así, de tal manera que él pueda mejorar, él vea los logros día a día, ¿no? Evidentemente eso puede caer, voy a seguir insistiendo las veces que sea necesaria, porque de eso se trata la problemática de él, ¿no? Mientras que yo voy a seguir invirtiendo en mejorar la calidad de vida de las personas, las condiciones de vida, que propicien a la salud mental, que permitan a la persona adoptar y mantener modos de vida saludables. Modos de vida saludables. En eso se basa la salud mental. A eso apunta la salud mental, ¿no? A que la persona, la comunidad, la familia puedan adoptar modos de vida saludables. Para ello hay acciones posibles que las personas, para que ellos puedan obtener a la postre lo que es la salud mental, ¿no? O sea, se obtiene mediante esa inversión en cuanto a lo que sea entornos, condiciones, se va a lograr que las personas puedan entenderla, puedan apropiarse y evidentemente al final se va a obtener que la persona logre la salud mental.
pueda conseguir ser, no digo feliz, ya veremos la felicidad en qué consiste, pero digo sí, no frustrarse ni decaerse y terminar con ideas o pensamientos que no son los mejores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Cómo se llamaba el tema 4? Promoción y prevención. Ahí el programa está en el grupo de WhatsApp. Lo pueden ver. Yo ya le voy a pasar y le paso el tema, el PowerPoint y le paso el número de tema correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Siempre marcada la salud mental, siempre va enmarcada en lo que es un ámbito de respeto y de protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos, culturales, son fundamental para esa promoción, ¿no? O sea, estamos viendo que debe ser apoyada esta salud mental, evidentemente, por una decisión política de cómo lo abordan. Hasta acá no hay ninguna manera en la cual se encuadre eso, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna parte en donde se trabaje sobre el bullying, sobre el estrés, ¿no? Hay algunas políticas así muy elementales, pero que no están trabajando, ¿no? Sobre eso. Sí hay trabajo, por ejemplo, sobre alcohólicos anónimos, hay trabajo sobre cuadros de Alzheimer, que son para partes psiquiátricas, ya cuando la enfermedad ha devastado a una persona, pero nunca hay programas específicos para trabajar sobre el estrés, por ejemplo, sobre los trastornos de ansiedad. No lo hay, por lo cual es un tema que se debería trabajar en esos aspectos, ¿no? Las políticas nacionales no solo deben preocuparse por los trastornos mentales, sino por reconocer y abordar cuestiones más amplias, que es el fortalecimiento de la salud mental. O sea, nosotros debemos, y está todo pensado para fortalecer lo que es la salud mental, como promocionar la salud mental a las políticas y a los programas, a los sectores de gobiernos, y también lo que no son del gobierno, ¿no? A nivel privado, a nivel de las empresas privadas. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, ahora lo que es el acoso laboral. Lo van a empezar a notar ustedes y es más, lo van a explicar cuando tengan que hablar aquellos alumnos que tengan ese tema, y van a ver lo real y moneda corriente que son estas situaciones, ¿no? De acoso laboral, de persecuta laboral y toda esa cuestión, ya sea de cualquier dirección, desde arriba, de un superior hacia abajo, muchas veces de los mismos empleados para voltear un superior o entre superiores o entre personal que no es superior y que también quieren eliminarse, ¿no? Todas esas conductas no son saludables. Todas esas conductas deben ser abordadas desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Sí, muy importante, en esa salud mental deben participar todos los sectores. Sectores como educación, ¿no? Sectores como educación, trabajo, transporte, medio ambiente, vivienda, asistencia social, todos deben trabajar en pos de lo que es la salud mental, para que pueda haber inclusión, para que no haya exclusión. Se debe trabajar con todos, de tal manera que ese concepto al final de todo sea un concepto superador. Porque no podemos quedarnos con un solo concepto. Debemos recibir y obtener todos los conceptos de todos los saberes, de tal manera que al final se pueda conseguir una salud mental para todos, ¿no? De manera inclusiva. Educación es fundamental conocerlo. Sabemos que hoy están con alteraciones grandes, en el sentido de que la práctica, por ahí le toca a una maestra abordar un alumno que tiene algún tipo de autismo o algunos alumnos que tienen algún tipo de hiperactividad, ¿no? O sea, y ver y llegar a esos lugares. Por eso es que nosotros tenemos el objetivo desde las cátedras, acercar herramientas, incluso cuando vamos a los lugares educativos, hacia las maestras, ¿no? Que están desbordadas, que al no conocer el tema no saben cómo abordarlo, la situación, y bueno,
tratamos de dar una mano en ese aspecto para que puedan comprender algunas patologías, cómo llevarla. Y bueno, el desborde también hacia nosotros, porque nos preguntan de todos lados, ¿ah? ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia de violencia? ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia? Bueno, es nuestra área en la cual nosotros está últimamente muy saturada y tenemos pocos profesionales que puedan responder a estas preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? No, Bien. licenciado. Bueno, la promoción de la salud mental depende en gran medida de las estrategias intersectoriales. Debe haber estrategias intersectoriales. Hasta acá no hay estrategias intersectoriales. No hay nada en la cual genere una estrategia. Para fomentar la salud mental en forma concreta, tenemos que entender la intervención, tenemos que, digamos, marcar una intervención precoz. Tenemos que empezar a trabajar ya, inmediatamente, en estas situaciones, de tal manera que podamos ver algunos logros. Volvamos al tema de esta situación de los alumnos, violentas, de peleas y todo. ¿De qué manera podríamos intervenir? ¿Cómo podemos llegar? ¿Alguien me podría decir alguna opinión? ¿Tiene alguna opinión formada ustedes sobre la situación? Ninguno. Bien. No hay ninguna intervención. ¿Están, chicos? Hola, profe. Sí, yo pienso que se podría mejorar más a los profesores. Tengo entendido que a nivel educacional sí se practican cursos con respecto a ese tema, pero también en mi secundaria, lo que recuerdo, los profesores trataban como de no meterse en ese asunto y nos mandaban poner a los chicos que tenían ese tipo de problemas, mandaban directamente a la parte de psicopedagogía. Entonces, por ahí, desde mi punto de vista, no están del todo involucrados. Exacto. En la Correcto, educación. Florencia. Correcto, exactamente. Fíjense que ellos se lavan las manos, por así decirlo, separan el caso y mandan a otro, cuando ellos tenían que también aportar lo que veamos como, digamos, medidas que sean intersectoriales. Hacíamos referencia casualmente a eso, ¿no? De que ellos también puedan opinar, puedan intervenir, y evidentemente el conocimiento que tienen sobre la situación es pobre, por lo cual ellos no pueden, prefieren desligarse de la situación y no participar y que lo vea otro, ¿no? Entonces, esa es una posición no es la correcta, ¿no? Por eso que yo les decía que ejerciten estas cuestiones, porque es muy, muy interesante y muy rico cuando uno lo tiene, cuando lo empieza a aprender, ¿no? O sea, es necesario escuchar a los profesores, es necesario escuchar el malestar de los alumnos y saber el porqué de esta situación, sin llegar a juzgar, sin llegar a lastimar a nadie, simplemente es permanecer allí, ¿no? Y poder trabajarlo entre varios sectores. Los padres, la comunidad en general, ¿no? La policía que también está involucrada, ¿no? Todos deben participar y poder trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a generar eso? ¿En realidad estos chicos son delincuentes? ¿No? Es la pregunta. Y no, de ninguna manera. Bueno, ¿cómo trabajaríamos con ellos de tal manera de que podamos mejorar su comportamiento de una manera superadora, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando y vamos a ir, pero la participación es intersectorial. A eso apunto en cuanto a que no quedarnos en un solo saber, porque desde el punto de vista de la policía, por ejemplo, todos son delincuentes, ¿no? Es una manera gráfica de decirlo. Pero lo que quiero decir es que tenemos otras situaciones. Se podría decir entonces que para solucionar estos problemas, por así decir, en el caso de la secundaria o primario, habría que buscar el origen, si es de los mismos chicos, si viene por parte de la casa, si es por el entorno con el que se juntan. ¿Se podría decir que es así? Correcto, Pablo. Correcto, claro. Uno tiene que, sin llegar a juzgar,
sin llegar a tener una opinión cerrada. Nos gusta porque saben que nos atraviesa un modelo antiguo. Es interesante lo que ustedes, se enriquece con ustedes cuando opinan, porque nos atraviesa un modelo antiguo, hay que ver el diagnóstico. Y muchas veces queremos tener rápido un diagnóstico y muchas veces nos vamos a encontrar que en salud mental no nos alcanza con un diagnóstico, ¿no? Nos alcanza con todos los aportes y uno muchas veces encuentra que no había ni siquiera una respuesta, pero nos queremos imaginar o inventar una respuesta nosotros. Yo tengo la respuesta. ¿No? Sí puede ser parte de la respuesta, pero no es la respuesta en general. Entonces, cuando uno lo va viendo al origen, ¿no? Y va, digamos, qué es lo que le molesta al joven, por qué lo lleva a la violencia, y vamos a encontrar un montón de problemas personales, ambientales, económicos, de discriminación, es entre rivalidad de un colegio que tienen todo el iPhone, el último, y otro grupo de estudiantes que solo tienen un Samsung baratito. Entonces eso, porque ellos tienen y yo no, da bronca, da molestia. Entonces vamos encontrando que el poder adquisitivo de los padres, ¿no? Entonces tenemos que trabajar que la persona no es por lo que tiene, no es por lo que porta, no es por lo que esto yo tengo y esto, no es persona, ni es más ni menos persona por lo que tiene. Entonces empezamos a darle valor, ¿no? A lo que no sirve darle valor y menospreciamos situaciones que son, por ejemplo, mucho más superadoras de ser, qué sé yo, solidario. Todas esas cuestiones tienen que en este tiempo reflotarse, o sea, los valores de la vida son tan menoscabados por las cuestiones económicas, ¿no? Por ahí esos chicos tienen esa cuestión de superioridad por lo que tienen, y no es así. Sabemos que no es así. Entonces, si sabemos que no es así, no te hace inferior tener algo, una zapatillita que no sean de marca. No, 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 para nada, ¿no? Importan otros valores que hoy están en desmedro de la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando sobre eso, ¿no? Entonces, vamos a encontrar montones de situaciones. Vamos a encontrar que esos chicos también, tal vez, y solo tal vez, su situación familiar es complicada, sus padres están separados y encontramos que sus abuelos no los recepcionan o se sienten rechazados o nunca han tenido, nunca nadie lo ha escuchado, que los docentes tampoco lo quieren escuchar. O sea, una sumatoria de elementos que a la postre reflejan o estallan o se ven en la violencia, ¿no? O ellos se sienten desplazados, ¿no? Entonces, uno tiene que encontrar, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de ser juez, simplemente de poder escuchar y razonar juntamente con todo para encontrar algún tipo de solución, que seguramente las hay. ¿Alguien más? Es interesante. Profe, Sí. profe, una consulta. Cuando usted habla de la falta de maduración de no me acuerdo qué parte era en el cerebro, Prefrontal. Prefrontal. prefrontal, frontal en el adolescente, Sí. que a veces tarda quizás hasta los 30 años en terminar de madurar. Sí. ¿Esa misma violencia que provoca la falta de maduración termina como violencia de género, como distintos tipos de violencia? No necesariamente, pero por ejemplo, en el caso de estas violencias, tal vez uno encuentre que no tiene ni nada de lo que dije, tiene el adolescente. Pero hay una cuestión hormonal que se manifiesta también por la violencia, ¿no? Sabemos que somos un componente, los seres humanos, de un estallido de hormonas, sobre todo esa época, ¿no? En donde el adolescente quiere mostrarse, golpeando, saliendo, oponiéndose, está rebelde, ¿no? Y es un estallido de hormonas que no podemos ignorar, que no podemos esconder si nos pasó a todos, de una mayor o menor grado, ¿no? Esa cuestión hormonal que se eleva, que es producida por la testosterona, que genera violencia, que genera un estallido hormonal, que también habría que analizarlo desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo puedo hacer para frenarlo? Es explicando, es enseñando esta situación de que ese prefrontal que no ha madurado, sumado al estallido hormonal que tiene una persona, que es normal que suceda, potencia esta situación y hace que sea un grande niño todavía, porque es niño, 14, 15, 16 años, niño, violento, que está en un mayor o menor proporción cada uno, pero siempre tiene estas situaciones.
Claro, como predomina la violencia de género, obviamente, del hombre hacia la mujer, y este estallido Chicos, hormonal va hasta los 30 años chicos, quizás. aguarden, creo que se va a cortar y vuelvo a reanudar en un segundito. Si se corta, reanudo, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, pero eso lo que usted dice, Jorgelina, es correcto. Es lo que usted fue, digamos, siguiendo mi hilo así cuando yo iba dando, es correcto. Sí, Ese razonamiento va armándose, es un constructo que uno va teniendo así, lo van disipando y van comprendiendo. Bueno, ese feedback que se produce es correcto. Es lo que busco. Es lo que pretendo, despertar en ustedes ese razonamiento crítico y no tomar un solo punto y decir por esto nada más. Pues son delincuentes. No, 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 eso es un simplismo, una cuestión muy simplista de marcar algo, alguna situación de esta. No sé si me explico. sí, 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 lo vimos en comunitaria como factor de riesgo en los adolescentes, todo lo que influye desde afuera, que obviamente los lleva a situaciones extremas. Exactamente, ¿no? Esas intervenciones que nosotros podemos hacer son importantes, incluso lo haríamos en la niñez, que ya desde niños sepan, vamos armando su aparato psíquico, vamos llenándolo de herramientas para que, había una frase muy interesante, yo siempre digo ahí a la entrada de donde están todos los dioses griegos, conócete a ti mismo. Esa frase es muy importante. Si nosotros lográramos conocernos, qué es lo que tenemos, cómo estamos compuestos, nos evitaríamos un montón de situaciones complejas, ¿no? Y podríamos ser superador a muchas de estas, ¿no? O sea, incluso estas cuestiones económicas, la emancipación de la mujer, que también yo la menciono y la acerco en el PowerPoint, cuando le mande lo van a ver, el apoyo social a la población, otro grupo vulnerable, la población geriátrica. Fíjese en todas las aristas que tiene salud mental, en la cual puede apoyar y puede solidificar estos conocimientos, ¿no? Los programas dirigidos a las personas vulnerables, a los pueblos indígenas, ¿no? Que son tan golpeados siempre, a los migrantes. Ustedes ven en la tele lo que pasan de un lado a otro, ¿no? Migrando, escapando de su realidad, ¿no? Toda esa situación hablan de la salud mental. Y cuando uno ve la tele y se encuentra con esa realidad, habla de que no hay salud mental. Claramente no la hay. Que las inversiones en política se notan de que no están hechas y que los profesionales no conocen la salud mental, ¿no? Piensan que todo es orgánico, piensan que todo es somático, cuando realmente hay una falta de conocimiento del aparato psíquico, como decía Sigmund Freud, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones las vamos. Sí. Disculpe, le hago una consulta. ¿Se podría decir entonces que no la totalidad, pero la mayoría de los problemas mentales, se podría decir, vienen por parte de la educación familiar, o sea, desde cuna, vamos, o sea, diciéndole que es crecimiento del niño, por ejemplo, en el caso de la violencia, de las escuelas, digamos, que sea porque los padres siempre tienen la respuesta, si a vos te pegan, vos pegale más fuerte, pero nunca buscan mediar cosas así, por ejemplo, así hasta la adultez. Sí y no, ¿no? O sea, no todo es así. Nunca nos quedemos, no hay un todo en algunos conceptos, siempre hay otros elementos que pueden, pero es muy importante lo que planteas vos, Pablo, porque si realmente hay una enseñanza de esto, ¿no? Que es muy simplista, ¿no? Si te pegan, pegás, esa respuesta que tenemos siempre, ¿no? Sobre todo los varones, ¿no? Que somos así, y muchos de eso también las mujeres, ¿no? Pero también hay un elemento genético, claro, si hay una predisposición, sobre todo cuando son, como decía, algunas alteraciones mentales, sí hay elementos genéticos, y también hay entornos que son enfermizos. Cuando la persona tiene un buen aparato psíquico, nació con buen aparato psíquico, pero el entorno es el realmente violento, es una familia compleja, donde hay un alcoholista, donde hay situaciones complejas en ese sentido de no sociabilizar con otro, bueno, ahí se potencia todo, ¿no? Y empieza a haber esa falta de protección en el niño y va creciendo y el ambiente va impactando sobre su vida. Se hace desconfiado, se hace paranoide en cuanto al pensamiento, piensa que todo le van a hacer daño, ¿no? Entonces se pone la cosa bastante tensa, por lo cual es necesario que nosotros comprendamos nuestro aparato psíquico para poder fortalecerlo. O sea que se podría decir que es un conjunto de cosas las que conllevan a digamos, diagnóstico, por así decirlo.
Así es, así es. Donde evidentemente, digamos, lo genético tiene una fuerte imposición, se impone fuertemente lo genético. Claro, tomando lo Evidentemente, genético, lo familiar y el ambiente, digamos, por así decirlo. correcto, Tendría que correcto, el ser, ambiente es un entorno. claro, tendrían que trabajar en conjunto como para decir que es una persona fuerte, por así decirlo, mentalmente. Sí, para llegar a esa fortaleza psíquica, evidentemente, bueno, primero el aparato psíquico tiene que estar bien fortalecido desde la autoestima. Para eso tenemos que Bien. ver un poco la historia del niño, ¿no? Si fue deseado, si fue no deseado, porque eso impacta mucho, ¿no? En la personalidad, en su carácter, ¿no? Que se van formando y van sosteniéndose y que se va forjando incluso. Se nace con ciertos elementos y también se forjan ciertos elementos, ¿no? Ahí vamos a ver las diferencias entre carácter y personalidad, ¿no? Entonces, uno va trabajando de tal manera que la persona, claro, si hay una falla en el aparato psíquico, si hay genética ya de predisposición a algunas patologías, ¿no? Ahí se complejiza la cosa, ¿no? Pero cuando la persona tiene elementos, me refiero a elementos a que fue deseada, tiene una buena familia, hay elementos para trabajar, ¿no? Se puede trabajar. Bueno, la promoción de la salud mental tiene que estar en las escuelas. Hoy no está, hoy delegan, pero debe estar en las escuelas. La promoción, las intervenciones y la promoción de la salud mental debe también estar en lo que es en el ámbito laboral y del trabajo, ¿no? Fíjense que no la están, ¿no? No hay esa, muchas veces hay puro ambiente de tensión y realmente se viven momentos muy feos a nivel laboral. Por lo cual debería haber intervenciones y enseñarnos a trabajar con respecto a la salud mental en el ambiente laboral. ¿De acuerdo? Muy interesante que ustedes lo conozcan, ¿no? Bueno, sabemos que en Argentina, y desde el punto de vista de las políticas de viviendas, ¿no? O sea, en lo sociocultural, también impacta esta situación, por lo cual tenemos que también trabajar en eso. Por eso es una decisión política, por eso es una decisión que deben tomar los gobiernos, por eso tienen que haber gobernantes que logren o puedan entender lo que es la salud mental, un poco para poder entenderla y poder promocionarla y poder tener algo de dinero para invertir en lo que es la salud mental, ¿no? Programas de prevención de violencia. No consigo yo en Argentina, tal vez me equivoque, si ustedes me ayudan y me dicen, no, profe, sí hay, pero yo no consigo ningún programa de prevención de violencia, ¿no? Así como hay un programa de vacunación, hay programas, ¿no? Distintos programas que están funcionando y que lo hacen muy bien, pero en la área de salud mental, por ejemplo, un programa de prevención de violencia, yo no conozco, tal vez me equivoque, pero no he visto. Y No si he se, visto, y si están, no fue implementado. ¿Cómo? no se lo ve, la verdad, en ningún lado, ni siquiera en escuela, ni Claro, en instituciones públicas, ni exacto, nada de pues, esto. claro. O sea, ¿Te dan cuenta? O sea, no hay ni... más allá de la promoción, por así decirlo, que se hace verbalmente, o sea, de persona a persona, no se ve, digamos, o sea, es como que lo dejan aparte, no le dan importancia, por así decirlo, y es tan importante. Tal cual, tal cual, ¿no? Entonces eso mejoraría bastante, ¿no? Mejoraría cuando yo lo conozco, lo comprendo, lo analizo, lo puedo pensar, mejora mi vida, ¿no? Y mejora para todos, ¿no? Por eso la importancia, incluso vuelvo a reiterar, discúlpeme que sea incisivo en eso, la que ustedes trabajen en grupo. Y ahí se producen ciertos, pero es lo que te va formando, lo que te da paciencia, lo que te hace que tengan, digamos, puedan estar todos. Si uno no puede estudiar, el otro le pone las hojas, el otro ya hace tal cosa, todo sirve, pero que tengan la conciencia de que se puede hacer en equipo, ¿no? Cuesta muchísimo, cuesta, lo sé, cuesta muchísimo, pero es necesario que ustedes tengan esa vivencia, ¿no? Las políticas de vivienda, lo dijimos, los programas de prevención de violencia, no hay, te la debo. Programas de desarrollo comunitarios, tampoco, cómo llevarlo a la comunidad, cómo implementarlo en la comunidad, no hay esa situación. Reducción incluso de lo que es la pobreza, de ayuda, ¿no? Yo estuve en Brasil y ellos reciclaban todo lo que sean heladeras viejas, que estaban en buen estado, ¿no? Y decían que tenía un taller en la municipal, me pareció muy interesante la idea,
tenían un taller en la municipalidad en el cual había personas que hacían refrigeración y reparaban las heladeras. Y cuando la terminaban de reparar, llevaban a los lugares más necesitados y la obsequiaban a esas personas. O sea, digo, ¿de qué manera ellos trataban de cubrir? ¿No? O sea, tenían carpintero, todo dentro del grupo de la municipalidad para formar, arreglar cosas que a la gente no le servían, porque hay gente que lo que no te sirve a vos le puede servir a otro, ¿no? Entonces muchas veces en vez de tirarlo, en vez de, qué sé yo, no me desprendo de esto, lo llevaban a ese lugar, a esos talleres, lo ponían bien, mejor, alguien hacía un relevamiento de lo que le faltaba digamos, a los vecinos y se lo llevaban, ¿no? Decía, de esa manera reducía, había una protección social hacia los pobres, ¿no? Entonces, incluso las mismas personas que trabajaban ahí, trabajaban sabiendo que se lo podían llevar a su silla, a unas mesas, ¿no? Que tal vez tenían un mínimo defecto y era superador para todos, ¿no? Gente que deja las cosas ahí y que realmente dice, no, no, voy a cambiar el comedor porque pueden, y hay otros que no tienen dónde sentarse. Me tocó recorrer, ¿no? Personas que no tenían ni siquiera dónde estar, no tienen cama, no tienen colchón, no tienen absolutamente nada, ¿no? Qué bien que le hace a estas personas, digamos, una donación, y es una manera de protección social de los pobres, ¿no? La legislación y la compañía digamos, para no discriminar, ¿no? O sea, ustedes fíjense que cada época, si uno hace un hilo conductor hacia atrás cronológico, ¿no? Encuentra, por ejemplo, que los vocablos que se van usando evitan ser discriminativos. Yo dije recién que el DSM-4 decía retraso mental y fue corregido hace muy poco tiempo, en 2017 creo, por el CIE-10, que es la clasificación de las enfermedades mentales, como discapacidad intelectual. De tal manera que si bien el concepto es cambiado, es menos chocante, es menos discriminador de decir que tiene una discapacidad intelectual, ¿no? Que refleja una alteración en su inteligencia, en el coeficiente intelectual. Pero antes, fíjese, en los libros antiguos, yo todavía conservo ahí en la cátedra de psiquiatría, hablaban de los pacientes imbéciles o del tonto, ¿no? Entonces ustedes ven cómo el concepto fue evolucionando hasta ser prácticamente no discriminativo, ¿no? La invisibilidad, ¿no? La estupidez, todas esas cuestiones en concepto como para ofender, ¿no? O sea, hoy te dicen sos un imbécil, sos un tonto, ¿no? Y ese concepto fue cambiándose hasta llegar hoy a una alteración, digamos, una discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Yo le hago referencia para que usted, cuando se sienten a ver un libro, no ahora, porque no ve patología, pero más adelante, en cuarto año, puedan ver y va a decir, eso es lo que el profesor me decía, cómo fue variando el concepto para ser más inclusivo, lastimar menos a las personas y que realmente vaya siendo más ajustado, ¿no? En estas revisiones que se hacen a nivel de la salud. La legislación y la campaña contra la discriminación es lo que hacíamos referencia, la promoción de los derechos y las oportunidades de atención a personas con trastornos mentales. Yo dije que es una odisea, es un problema, es una lucha internar en un medio clínico un paciente psiquiátrico. No tiene idea. Discriminado por entero, nadie lo quiere recibir. No sé, se separan, quieren, si es un otorrino, no quieren ni acercarse, piensan que las alteraciones mentales por ósmosis se le van a pasar a él, ¿no? Y son tan amorosos, los pacientes tienen sus alteraciones, pero son personas, ¿no? En lo que el cual uno puede trabajar con ellos, puede conversar, incluso encuentra en ellos potenciales como el canto, potenciales como labor terapia, potenciales como la música. Si bien tendrán algún tipo de alteración en su falta de realidad, digamos, vivida, pero lo que le falta ahí compensan con otras cuestiones, hermosos seres humanos, pero incluso uno puede hacer cierta relación con ellos, son amigables, ¿no? Pero depende cómo lo veas. Cuando uno aprende, se da cuenta que no lastiman, que no hay nada en ellos que puedan hacerte daño, ¿no? Eso es muy importante que ustedes desde ahora lo vayan entendiendo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Sí, querido. hablando Jorgelina. hablando del tema de que usted recién planteaba del tema de la violencia en los ambientes, y una de las leyes
promulgó antes de la pandemia fue la ley Micaela, que hablaba sobre la violencia de género en las instituciones del Estado por el machismo que había, por cómo se manejaban ante las situaciones con las mujeres, que ahí es donde se otorga el Día Femenino, en todo lo Correcto. que es el organismo, en toda la parte del Estado. Pero era porque había una perspectiva muy, obviamente, desde la parte del machismo sobre el género y se volvía violencia. Entonces ahí es Claro. donde se proclama esa ley. Correcto, correcto. Y con los Sí. chicos, la universidad, las escuelas universitarias, ellos aplican mucho la tutoría, que va desde los chicos más grandes para los chicos, bueno, de los menores grados, y les sirve a los chicos para ver reflejado cómo siendo un poco más grandes, los chicos de quinto año que tienen 16, con los chicos de 10, cómo les enseñan los valores de la no violencia, o sea, del bullying, de todo, y cómo a través de, como usted decía, por ahí uno tiene más que otro y que eso no los hace diferente, o sea, que los hace diferente, pero no, o sea, no para promover una violencia a través de eso. Claro, claro. No, sí, sí, de a poco vamos a ir un poco cambiando esta realidad, ¿no? Pero necesitamos más efectores de salud, más preventores, más promotores de salud mental, me refiero, ¿no? Porque con respecto a otras cuestiones orgánicas los hay, pero en salud mental es muy deficitario. Hay poco presupuesto, de una manera u otra ustedes como alumnos, y cuando se ponen y se posesionan frente a una radio, ante un micrófono, no duden en enseñar estas cosas. No duden en enseñar a sus familiares sobre lo que es la violencia de género, la violencia en sus distintas áreas sexuales. No duden en enseñar lo que es el bullying, no duden en enseñar lo que es el estrés. Y cuando se posicionan con un micrófono es una manera de devolver a la sociedad lo que están haciendo, ¿no? Nosotros lo hacemos constantemente desde la cátedra. Podemos salir, podemos promocionar, aprovechando de que tenemos un espacio que es dado por la cátedra y no dudamos en llevarlo a la comunidad. No dudamos. Yo toda vez que nosotros siempre me invitan desde Radio Universidad para hablar sobre, por ejemplo, ya no sobre cuestiones preventivas, pero sí, también cuestiones preventivas, por ejemplo, me hablaban sobre cuestiones preventivas en el Alzheimer. Expuse cuáles son las alteraciones que puede haber y cómo evitarlas, ¿no? Entonces, siempre estamos atentos. En realidad, la esencia de ser enfermero, de ser licenciado en enfermería, que ustedes van a ser más tarde que temprano, digamos más tarde que temprano o más temprano que tarde, no sé cómo quieran llamar, ojalá que puedan concluir todo, es puntualmente llevar a la sociedad estos elementos, estos, digamos, consejos para que ellos no caigan en esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y mediante el estudio, mediante conocer cómo está formado, cómo se conforma mi aparato psíquico, qué neurotransmisores están involucrados en la ansiedad, qué neurotransmisores están, digamos, corresponden a las alteraciones de trastorno bipolar. O sea, conocer es fundamental para que yo pueda dar algún tipo de respuesta a las personas, a la comunidad, a la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes están formando. Y de una manera u otra ustedes lo hacen. Lo hacen mediante la radio, lo hacen al llevar la información a los estudiantes que están ahí en el IPI. Y seguramente yo generalmente no lo hago entrar al sanatorio, pero si se da el caso, lo voy a llevar a que conozcan, para que vean una modalidad de trabajo distinta a otros tipos de modalidades. Y va a ser enriquecedor para todos. Generalmente no lo llevo, pero si se da, lo voy a hacer que cada uno recorra el sanatorio y vea las modalidades de taller, modalidades que hay sobre psicología grupal, sobre psicología individual, cómo abordan el paciente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de enfermería y los distintos espacios que hay en el sanatorio. Es una promesa que tengo espero que se cumpla, porque muchas veces estamos muy complicados con el tema de pacientes. Por ahí hoy ha llegado un paciente, digamos,
muy descompensado y por ahí nos lleva mucho tiempo poder calmarlo. Si las cosas están tranquilas, si ustedes me dicen y me hacen recordar, cuando esté en la práctica o esté la licenciada Villa, yo le autorizo a que pasen para que vean. ¿De acuerdo? Estaría muy bueno. Sí. Sí. No hay más preguntas. No, ya está. Vamos cerrando. No hubo corte, que bueno, me alegro. Seguimos de largo en esta ocasión. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, escúchenme. No se hagan problema por cuanto a las prácticas, va a estar todo bien organizado. Traten de cumplir todos. Recuerden que ahí se les va a tomar asistencia, van a estar viendo todas las cuestiones ahí para verlos, quiénes vienen. Tienen que estar 4 asistencias completitas ahí. Y también va a haber, ya se le va a dar, ya le voy a mandar para que imprima una hoja de trabajo práctico. ¿Ah? El próximo viernes va a dar la clase la licenciada Melina Villa, una clase de desmanicomialización interesante, muy importante, muy actual, ¿no? Esta cuestión de descentralizar los manicomios, de que vayan al Padilla, al centro de salud, funcionó a media, es para debatirlo, ustedes tendrán su visión. Los que hacemos salud mental, en caso mío particular, no estoy de acuerdo con esa cuestión. Creo que los centros tienen que, lamentablemente, acá en la Argentina, no sé en otros países, pero acá en Argentina tiene que ser centralizado porque un paciente que está con una cirugía y un paciente psicótico es un peligro para el paciente, es una situación bastante compleja. Creo que hay especialización en esto y creo que los centros especializados deben funcionar. No digo que todos estén internados, no digo, creo que hay una exageración de la internación. La ley de salud mental es bastante asertiva en ese aspecto y pretende que el paciente no viva en el manicomio, que así llamado de antes, ¿no? Sino que sea descentralizado, que pueda salir de sus paredes y que pueda extenderse en cualquier lugar, ¿no? Y no estar siempre condicionado a un manicomio, ¿no? Separado, segregado, está muy bien, pero hay casos muy puntuales que no resulta esta situación, ¿no? Como toda cosa, hay siempre una excepción en la regla. Aquí, bueno, nos encontramos el próximo viernes, no yo, la licenciada Melina Villa, que es la JTP. Cuando digo JTP, quiero decir jefa de trabajo práctico. Hay una niña que me preguntaba, ¿qué es JTP? Jefe de trabajo práctico. Yo soy profesor adjunto de la materia, el responsable de la materia soy yo, de salud mental. Me van a ver en 4º año, junto con el licenciado Padilla, también haciendo psiquiatría. Ahí nos vamos a abocar patología. Ahí sí voy a preguntar receptores. Ahí me voy a poner cuál es la vía noradrenalérgica, cuál es la vía serotoninérgica, vía GABAérgica, ahí ya me voy a poner otra cuestión. Pero mientras tanto acá lo que hacemos es prevención y promoción de la salud. Lo que pretendemos es que las personas no enfermen, estén tranquilas, puedan gestionar sus emociones. ¿Y a qué nivel? Y al nivel familiar, al nivel individual, al nivel comunitario, social, a todos los niveles. Esa es la idea puntual de esta materia. Buen fin de semana. Si no hay más preguntas, si alguien me quiere hacer una pregunta, puede hacerlo. Le doy unos segunditos y nos vamos a descansar. Profe, con respecto a la práctica en el día de la exposición, ¿se realiza la exposición los 4 días de prácticas que tenemos o solamente No. Usted el primer día de práctica van a ver dónde están. Y el último día va a ser la exposición. No se hagan un rollo. No hagan. Es más, lo voy a llevar al psiquiátrico para que se calme y no piense que lo están ahí agarrando con electroshock, como imagina la gente, y lo imaginan lo más grave, lo imaginan colegas, lo imaginan jueces, lo imaginan la policía. Hoy llevaban un paciente, la policía cubierto los ojos, una cosa tremenda. ¿Qué pensarán que estamos ahí picaneando? No tienen idea, ¿no? Y lo que hacemos es una construcción, y lo que hacemos es construir, como decía acá el apunte, las vidas de esta gente que no tienen salida, tan complicado si es que no hay un constructo de sus vidas, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ya la van a ver, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tranquilo,
ya no a ir ubicando una cosa cuando vamos a las prácticas presenciales, ahí van a despojarse de todas, digamos, de todas las dudas, van a estar tranquilos y vamos a hacer algo, digamos, que sea bastante interesante y que realmente les sirva en sus prácticas profesionales. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta más? Profe, ¿Sí? ¿cuándo dará el tema de violencia de género? ¿Cuándo voy a dar? Sí. Yo no sé si lo va a dar la licenciada Melina el próximo viernes y si no lo da, lo voy a dar el próximo, de este viernes al otro, lo voy a dar yo. ¿Mm? Ah, bueno, gracias. Sí, pero todo el programa va a ser desarrollado y se le va a entregar los PowerPoint correspondientes, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Tranquilos, sigan el ritmo, no se desenfoque ninguno, es complejo, trabajen tranquilos, lleven, digamos, al día todo. Pregunten a sus compañeros, los compañeros son para eso, para preguntarle. Si no le contesta a uno, pregunten a otro, para eso son compañeros. Estén tranquilos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes con la licenciada Melina en unos temas bastante interesantes. Buen fin de semana, cuídense, Profesor, saludos. ¿Sí? una pregunta tonta. ¿Se puede usar campera Bueno, encima de la chaqueta? y si hace frío, hija, yo voy con, qué sé yo, con bufanda, chaleco antibala, todo. Ah, ok, Ese, ok, sí se puede. sí, con otras materias son bastante rígidos en ese aspecto. Y sinceramente, miren, que vayan, pero vayan. Eso sí quiero que hagan. Vayan como sea, pero vayan, ¿no? Pero es bueno que tengan el uniforme y si hace frío, claro, tienen que ir bien abrigaditos, ¿ah? Y el color poco me interesa. Profesor, La yo verdad quiero que hacer Ok, una gracias. consulta. sí. ¿Hay estacionamiento en el lugar donde vamos? Sí, sí, todo el frente, todo, no hay problema por ese lado, es por la avenida Colón. Hay que poder dejarlo tranquilo. Además, yo dejo el auto en el frente, nunca me pasó nada, gracias a Dios, ya tengo como 25 años yendo. Bien, Bueno, gracias. bueno, listo. Cuídense, nos vemos, chau, descansen. Chao, profe, Chao, gracias. chao, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos, saludos.